especiales porque Seba nos está explicando, pero por favor cuéntale a toda la gente que nos está mirando. ¿Le explico al tiro? Sí, ya. obvio. ¿Por qué? Puede ser que las mascotas también tengan esta alergia. La alergia alimentaria en las mascotas ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Y se cree, por esto lo conversamos con los dermatólogos veterinarios, que porque la alergia a los perros se expresa mucho en la piel, más que ¿No intestinal? Sí, también intestinal, pero en la piel hay mucha alergia. Entonces hay una relación entre el alto contenido de gluten de las dietas de perros, de comprar en un supermercado, y la incidencia de alguna alergia. Y se ha visto que el gluten, que va en aumento en los granos desde los 50 hasta hoy, hay más gluten en los granos, por una cosa de selección, porque aglutina mejor las masas y todo ese cuento. Entonces eso estaría predisponiendo también a las mascotas a que sean alérgicos a otras proteínas, diferentes al gluten. Correcto. Entonces eso es heavy. Y la pregunta es, ¿qué es el gluten? Exactamente. ¿Quién me puede responder esto? Valentina. El gluten, por favor. No, pero yo... El gluten es básicamente una proteína, ¿cierto? Y es una proteína que cumple la función de aglutinar, como dice su nombre, ¿cierto? En este caso, la masa, podríamos decir, ¿cierto? Con lo cual se está usando. Por eso, en panadería tradicionalmente se ha usado el trigo. El trigo, al tener la mayor cantidad de gluten, proteína aglutinadora, hace más fácil manipular los alimentos, darle forma al pan, etc. Básicamente eso es. Y el problema es que, lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Cada vez tú ves más alérgicos o intolerantes al gluten porque el gluten se encuentra en una serie de productos. Inclusive, por ejemplo, la pasta de dientes. Tú podrías decir, bueno, la pasta de dientes no me la trago. No, pero te entra a través de las papilas y tú vas... ¿Pero eso es para aglutinar el producto? Para aglutinar. Como es una proteína, más allá que está presente en 4 cereales, que es el trigo, la avena, el centeno y la cebada, se extrae esta proteína y se le agrega una serie de otros alimentos. Prácticamente todo lo que comemos tiene gluten en mayor o menor medida. Excepto los vegetales. Claro, la fruta, verdura, claro, y pollo. Y otros cereales que naturalmente no contienen gluten, como el arroz, el trigo sarraceno. La papa. Bueno, la papa no es un cereal, pero la papa tampoco contiene gluten. O el maíz, por el ejemplo. maíz. O el maíz. Exactamente. Qué increíble. Se me hace agua en eso, la boca. Bueno, es que aquí hay puros productos, porque, claro, aquí tenemos al Club Orgánico, que son estos queques y estos galletones. Necesito probarlo. Te encanta, es de zanahoria. Y lo demás, los sanitos son... ¿Estos son chips? Base, sí, son chips. O sea, es todo en base a maíz. En Sanito tenemos una línea de precocido, ¿ya? Que son básicamente esas tortillas que hay ahí en 5 tamaños diferentes, y la línea de deshidratados, que está compuesto por alrededor de 18 productos que son chips, galletas o incluso maíz rallado. Y las galletas y los chips son saborizados, dulce y salado o sabor natural maíz. Pero Andrés, ¿esto lo hago como snack para picotear o puedo poner un paltita, un guacamole? Lo que tú quieras. Tenemos esos redonditos, ¿cierto? Que son chips que es un snack básicamente. Tenemos esto que es la versión saludable del nacho, que todos conocemos, del Dorito, que el nacho es tan que es bien venenoso, ¿cierto? Con respecto al... No, el otro los nachos que se comen. No, tú, Nachito. No, tú, Nachito, por favor. Oiga, yo le quería preguntar algo, porque el pan, ¿hay pan de maíz? ¿Se usa aquí en Chile el pan de maíz? ¿Se puede hacer pan de maíz? O sea, tú no vas a poder hornear un pan y que no te quede duro, digamos. O sea, ese pan de maíz tiene una serie de elementos, porque tú básicamente en el pan, y acá está la experta, ¿cierto? Al lado, en el pan tú necesitas inflarlo, ¿cierto? Darle levadura, y yo no me manejo mucho. Entonces, las veces que los clientes nuestros han tratado de hacer pan de maíz, siempre nos dicen que les cuesta un mundo. Así que parece que Valentina tiene muy buena Vale, opciones. ¿cómo partiste tú con este viaje dentro de descubrir que se puede comer rico, porque está realmente maravilloso, está húmedo, está pero exquisito? Gracias. ¿Por qué partió tu inquietud de empezar a realizar productos sin gluten? Bueno, lo dijiste perfectamente. Ha sido un viaje, un recorrido que partió por mi experiencia personal. Yo desde chica estaba con el tema de subidas de peso, aumento de peso, quería bajar. Yo recuerdo desde mi juventud estar en ese proceso, digamos, de querer controlar mi peso. Pasé por lo que pasamos muchas mujeres, nutriólogos, pastillas, dietas, contar calorías. Bueno, un camino que yo sé que las mujeres me van a entender. Hasta que llegué a una línea de medicina que se llama integrativa, bioreguladora, donde me explicaron... ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad llegaste a eso? ¿A qué edad? Eso fue hace un par de años. Ah, recién, perfecto. Porque antes de eso había estado, sí ya, digamos, descubriendo cosas importantes. Por ejemplo, por mi maternidad empecé a consumir productos orgánicos, por mi hijo, pero
Pero cuando me topé con el tema del gluten y de la importancia de no consumir granos o harinas refinadas y cuando me explicaron y realmente entendí todo lo que consumimos y se convierte en azúcar en el organismo y además asumí en ese minuto que yo tenía una adicción al azúcar, ahí todo me cuadró. Ahí dije, y ahí me explicaron, o sea, y además el tema del azúcar, que usted me imagino que sabe también por el tema, produce, digamos, bastantes temas de hongos, bacterias, o sea, hay uno de los una 5 flora bacteriana especial, exacto, digamos. También es uno de los 5 venenos, las harinas refinadas y el azúcar son parte de los 5 venenos que te pueden gatillar el cáncer. Sí, el azúcar está súper relacionado. Es que la verdad, el tema del La azúcar, glucosa y léase, no y la harina azúcar, refinada no también. azúcar blanca, cuando hablamos de azúcar no es solamente de azúcar blanca, estamos hablando de todas las harinas refinadas. Es el gatillante de montones de enfermedades, digamos, de cánceres, diabetes, todas las enfermedades crónicas que conocemos. Bueno, y cuando yo descubrí eso y entendí, digamos, que lo que mejor me hacía, lo que yo realmente necesitaba era consumir de este tipo de harinas. También eso cuadró con una inquietud en ese minuto de vida vocacional y que yo quería emprender y quería hacer otra cosa, renuncié. Eso fue lo que te gatilló desarrollar... El emprendimiento, claro, desarrollar Club Orgánico. Club Orgánico, perfecto. Yo tenía un buen trabajo, ¿Ya? pero no me llenaba desde el punto de vista del aporte que yo quería hacer en esta vida. ¿Ya? Y para mí, mi aporte es a través de poder otorgarle a las personas una alternativa de una alimentación de excelente calidad. Tú, por ejemplo, cuando va gente ¿tú lo vendes en tienda o solo por internet? En tienda. Cuando llega gente a tu tienda, espera un poquito, cuando llega gente a tu tienda, ellos vienen a buscar el gluten, por supuesto, o sea, las cosas sin gluten. ¿Tú ahí les recomiendas que cambien su estilo de vida o que solamente consuman tus productos? Porque como dijiste, el objetivo de mi vida va como una asesoría hacia la vida natural a través de este consumo libre de gluten. Sí, por supuesto, en ocasiones se da, digamos, se da el espacio para tener esas conversaciones. Otras veces entran personas porque están paseando y lo ven. están buscando un cafecito, un lugar donde tomarse un café y comer algo dulce. Y yo, por supuesto, ahí les recalco que nuestros productos son preparados con ingredientes orgánicos. Nosotros usamos solo ingredientes orgánicos certificados. Yo voy a comprar todas las semanas las verduras, preparo solo con lo fresco que encontré en la semana. ¿Qué te refieres con orgánico? Expliquémosle a la gente de qué se tratan estos productos que sean certificadamente orgánicos. Se trata de que en Chile existe una ley que norma justamente la definición de orgánico y son verduras, frutas, carnes, miel también se puede certificar como orgánico, que estén libres de pesticidas y de productos químicos en todo su proceso, desde que no sea una semilla genéticamente modificada como el tema del maíz, hasta que no se usen químicos en el agua, ni en los abonos que se utilizan, ni en los fertilizantes, natural. Todo completamente natural. En el caso de las carnes, que no pueden utilizarse sustancias químicas como antibióticos y otros en su producción, la alimentación que deben tener las gallinas, el tipo de cultivo que deben tener las abejas para todo eso está normado. Yo creo que el mundo entero va para allá. Tengo la confianza todavía, que me queda confianza en el ser humano, que yo creo que nos estamos dando cuenta que tenemos que ir hacia allá. Andrés, ¿cómo no partió podemos seguir tu camino también? Contaminando, ¿no? Ahí te voy a hacer un comentario después de eso, porque para explicarte por qué va a ser complicado, pero las ganas están. Sí, yo lo sé que va a ser complejo. Sí. ¿Cómo partiste tú con Sanito, que está delicioso también? Pruébalo, o sea. Mira, yo en realidad, yo soy independiente hace 12 años, pero el último trabajo que tuve era, trabajaba por una empresa gringa, ¿cierto? Norteamericana, de juegos de lotería, apuestas deportivas, entonces teníamos operaciones en toda Latinoamérica. Y a raíz de eso empecé a interactuar con todos los países centroamericanos, incluido México, Venezuela, Ecuador, y me di cuenta que en realidad el común denominador en todos estos países es que todos basaban su dieta en el maíz. O sea, ¿por qué si ellos basan la dieta del maíz, nosotros en Chile basamos la dieta en el trigo? Somos paneros, ¿cierto? No somos buenos para la arepa, somos buenos para la tortilla. tortilleros. Claro, en México la tortilla es el verdadero pan de los mexicanos, ¿no? Y me quedó ese tema rebotando en la cabeza. Y después me independicé,
puso una empresa nada que ver de otro negocio distinto. Después vendí esa empresa y hace 2 años y medio, con toda esta tendencia de los alimentos libres de gluten y todas estas políticas públicas del gobierno, ¿cierto?, que empezaron a impulsar la alimentación sana para pelear con la obesidad infantil y conducente a la obesidad en los adultos, ¿cierto?, la diabetes, etcétera, que son las 2 principales enfermedades definidas por el Ministerio de Salud. Volví a donde había estado años atrás, a México y Guatemala, y empecé básicamente en esos 2 países a visitar a todo lo que se llamaban los maestros tortilleros, para ver cómo ellos procesaban el maíz y lo integraban en la dieta, ¿cierto?, de esos pueblos. Y bueno, ahí partió en realidad el viaje. Estuvimos 8 meses más o menos investigando, luego compramos máquinas, las máquinas que compramos tuvimos que adaptarlas con otras máquinas acá para hacer la línea de deshidratado, y nos lanzamos en realidad a vender a principios del año pasado. Y nos fue muy bien con los emporios, luego entramos a la red de supermercados Jumbo en el mes de febrero, y ahora a fin de año nos abrieron todo el resto de la cadena por los buenos resultados que había tenido justamente el producto. ¿Por qué crees tú, Andrés, que ha tenido tan buenos resultados en la venta? ¿Porque la gente está buscando los productos que son gluten free o es una moda? ¿Hay más enfermos de intolerancia? Todo el mundo cree que, claro, que hay una explosión, ¿cierto?, que en parte es verdad, de patologías alimentarias, intolerancia al gluten, sensibilidad al gluten en distintos grados, la enfermedad celíaca, que es algo distinto. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Te fijas? La alergia al gluten o la intolerancia al gluten es nada que ver, es una alergia o una intolerancia. De hecho, es más peligrosa la alergia, pues te puedes morir, ¿cierto?, si eres muy alérgico al maíz o cualquier otra cosa, o te pica una abeja y eres alérgico obviamente a la picada de la abeja, como todos sabemos, pero la enfermedad celíaca no te vas a morir, sí te vas a desnutrir, te vas a sentir muy mal. La gente que tiene enfermedad celíaca de niño y no es diagnosticada termina siendo de talla baja, mide 1,40 m, porque la enfermedad celíaca impide absorber los nutrientes correctamente en el organismo, ¿ya? Entonces, lo que ha pasado el último tiempo, más que nada, respondiendo a tu pregunta, es que muchas supuestas patologías que antes se autodiagnosticaba la gente o las diagnosticaban erróneamente, por ejemplo, tú tienes colon irritable. Sí. Y no era colon irritable. A mí me dijo el doctor, ¿cuánto colon irritable no es colon irritable? No es intestino irritable. Correcto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Como los exámenes de gluten son muy caros, ¿cierto?, los médicos, a raíz de que se empezaron a meter en este tema, le decían a la gente, bueno, si usted se siente así de mal, y como no sabemos todavía qué es, y dado que el examen es muy caro, deje de comer, por ejemplo, gluten. Saque el gluten de su vida durante 2 semanas. Si se siente mejor, probablemente es eso. Y ahí recién hacemos el examen para confirmar. Y mucha gente que empezó a hacer esto se empezó a sentir bien y no fue más al doctor. Yo te contaba antes que yo soy alérgico a la lactosa desde hace 6 meses y me tenía que hacer ¿Alérgico o intolerante? Intolerante, perdón. Y me tenía que hacer los exámenes, pero al final corté la lactosa y me empecé a sentir y empecé a tomar una pastilla que se llama Diolasa, que es la lactasa, que ¿cierto?, que te corta la lactosa y la hace digerible. Y nunca me hice el examen al final y estoy feliz tomando leche cero lacto, que en realidad no es que no tenga lactosa, sino que le agregan lactasa y la hacen digerible, ¿ya? Entonces a mucha gente le ha pasado eso, entonces uno escucha generalmente en la calle, en las reuniones sociales, yo tengo un problema con el gluten, y soy gente que en realidad lo cortó y se dio cuenta que se sintió mejor, y es muchísima. Y tiene que ver, perdona con lo que hablábamos al principio, de que tú lo has absorbido tanto gluten en tu organismo durante todos estos años, que efectivamente hoy día hay mucha más gente que hace 10 años, 20 o 30, que se alimentaba de otra forma con problemas de gluten. Vale, ¿cuáles son los síntomas que tú has sentido que han ido mejorando y cambiando? En mí, yo tenía como un fuerte problema de hinchazón. Sentía que comía y me hinchaba, que sentía una pesadez que yo decía no es normal. También me cae mal todo el tema lácteo. Sentía cansancio, sentía baja energía, pero me gustaría decirles que realmente los síntomas asociados al consumo de gluten, las patologías, son muchas más. Está ya estudiado y demostrado que el consumo de gluten está relacionado con la depresión, con reumatismo, con el autismo. O sea, la lista es enorme, con depresión, no sé si lo acabo de decir. ¿Está relacionado a ciertos tipos de depresión el consumo de gluten? Está relacionado, la vuelta larga esa. ¿Y a través de qué? ¿Eso síntesis de neurotransmisores? Incluso el autismo, a los niños autistas les dan una dieta libre de gluten. O sea, tú dices, ¿qué tiene que ver? Claramente la ingesta de ese gluten algún efecto tiene. Ahí yo no te podría dar los argumentos técnicos, pero es así. Alzheimer.
Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, donde explica, digamos, la relación entre como, digamos, desempeño a nivel cerebral con el consumo de gluten. Tal como lo decía Andrés, el problema es que, y lo dijiste tú al principio del programa también, que el gluten que presente hoy no es el mismo digamos, por todas las modificaciones genéticas que ha sufrido el trigo. El trigo que consumimos hoy no es el mismo que consumíamos hace 100, 200 años. Sí. Lo han modificado para aumentar el gluten en el grano. Pero lo han hecho justamente para las ventajas que tiene en la fabricación de las pastas, del pan. Por eso lo han y por los procesos masivos. Aumentado. Claro, efectivamente se industrializó. Para que tengan más elasticidad, más esponjosidad, mejor sabor, mejor textura. Y el cuerpo no está preparado para recibir esos niveles. Y cuando Andrés explicaba muy bien, la enfermedad celíaca no es lo mismo que la alergia o una intolerancia, no es lo mismo desde el punto de vista técnico, pero en realidad, para mí, en sencillo, es que a todas las personas en algún grado el gluten les provoca inflamación. Tenga diagnosticado una alergia, una intolerancia o no, sí, provoca una inflamación. Debe ser una proteína muy inmunógena. Después de comerme los tallarines me hincho. ¿Sí? Cuando me como un platón. Sí, que los baldes de tallarines que te comen la Dani. No, pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Y le estaba dando vuelta cuando tú decías, claro, toda la manipulación, porque esto no es manipulación, no sé si sea manipulación genética o por cruce de variedades de semilla, no tengo idea, pero toda la manipulación que uno a la larga le hace a alguna cosa natural en beneficio de alguna característica podría ¿Es como cuando le ponen el calcio a la marraqueta? No lo sé, puede ser, pero ahí le están agregando un mineral que es bueno, digamos. Le pone ácido fólico para subir el ácido fólico para evitar problemas de la espina bífida en los niños. No estamos acostumbrados a digerir. Aparte, mira, yo voy a decirle algo para que lo piensen en la casa también. Si uno se pone a pensar, los carnívoros, los lobos, los zorros, los tigres, ¿cuándo han consumido trigo o maíz evolutivamente hablando? Nunca. Porque son cultivos. Son cultivos hechos para, o sea, se han salido de la naturaleza, evidentemente. Nunca se han enfrentado a eso. Entonces, ¿es natural que un perro reciba gluten o reciba maíz o reciba trigo en una dieta normal? No, porque cuando se comen las presas, los lobos, se comen el intestino y ahí hay verduras, hierbas de los herbívoros que se comen. Entonces, que a través de eso reciban maíz es cero posibilidad. Por eso es que también hay una cosa evolutiva desde el punto de vista de por qué están apareciendo también esas alergias en los perros. Súper buen punto, ¿eh? Y complementando un poquito lo que decía Valentina, en el caso del pan, por ejemplo, fíjate que a ti te venden el salvado, por un lado. O dicho de otra forma, ¿por qué el nutricionista te dice no coma pan? O no coma tanto pan, ¿cierto? O el pan te engorda y no te nutre. Porque el pan está hecho con el almidón. Cuando a ti te parten el grano, ¿cierto? Del trigo, te separan el salvado, del germen que concentra la proteína y del almidón que tiene el carbohidrato, te dejan básicamente ese último elemento como nutriente. Entonces después te hacen un pan con esta cuestión que es solamente el almidón que tiene carbohidrato y no te nutre y además en términos de digestión es mucho más nocivo, se podría decir, ¿cierto? Porque no tiene la fibra, que todos sabemos que la necesitamos por una digestión correcta, etcétera, que te produce la sensación también de saciedad. Entonces, bueno, finalmente es un producto bastante mal dirigido, se podría decir, como producto base en la dieta de un pueblo, que es el caso nuestro. En cambio, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con el maíz, el primer principio diferenciador es que es el grano entero del maíz. Nosotros tomamos todos los días el maíz, que lo traemos de una agrícola sustentable en la 8ª región del país, en Los Ángeles. Le estaba mostrando ante Valentín un video que acabamos de hacer corporativo, que va a estar en la página web ya a partir del lunes, que muestra todo el proceso. Y ese grano que viene deshidratado, al 13,5%, seco mejor dicho, como se lo comen los chanchos y los pollos, que es para lo que estaba dirigido anteriormente el maíz en Chile. Ese grano lo hidratamos y lo cocemos durante 15 horas. Y recién el día siguiente, ese grano ya tratable pasa al molino de piedra que tenemos en la planta, se transforma en masa fresca y ahí sale la línea de productos de forma inmediata. Entonces, tú tienes toda la fibra, toda la proteína y todo el almidón del maíz, que además tiene mejores propiedades que el trigo, incluido en cada uno de los productos que tenemos. Y eso, para que te hagas una idea, 2 tortillas nuestras de este tamaño, que son 90 gramos de tortilla de maíz, te genera el mismo aporte de calcio que una taza de 165 ml de leche. O sea, casi la taza de 200 que tienes que tomar tú. O sea, en otras palabras... ¿De calcio? De calcio. Un niño chico podría dejar
de tomar leche y comerse 2 tortillas y media al día, Andrés, o los chips, y yo ya veo recibe el eso. aporte de calcio completo que te dice el Ministerio de necesidad. Salud. O de fibra. Por ejemplo, la fibra está presente en la misma proporción de 90 gramos, tú recibes 12 gramos de fibra. La cantidad que tú deberías consumir al día es de 20, o sea, recibes más del 50% en solo 2 tortillas o en 2 bolsitas de snack. Entonces, es un producto muy nutritivo, más allá que no tiene gluten, más allá que no tiene alérgenos. Nosotros somos 100% libres de gluten, alérgenos, sellos negros, los famosos sellos negros, no tenemos ninguno, apto para veganos y libres de GMO, que es la transgenia. Nuestros granos son GMO, non-GMO o GMO free. Entonces, un producto que realmente tiene todo lo bueno y nada de lo malo. ¿Te fijas? Andrés, cuando yo veo eso, me imagino como la comida más mexicana. Ahí tú lo tienes en 4 formatos distintos. ¿Cómo los puedo comer en mi casa? ¿Cómo los puedo servir? ¿Cómo? Mira, es súper variable porque, por ejemplo, esta chiquitita la sacamos con un mini taco para niños. Yo tengo 4 niños y los dos más chicos tienen 7 y 5. Cuando yo les daba la tortilla grande no tenían cómo comérsela. No se pueden abrir ni la boca ni siquiera para meterse la tortilla. Entonces, en honor de ellos, sacamos esto. Entonces hay unas fotos ahí en Son el como los Instagram. tacos al pastor. ¿Ah? Esos taquitos chiquititos sí, en como el México. taco al pastor, exactamente, pero que Son acá riquísimos. sirve para súper rico. Entonces, después viene el taco mexicano, que es el clásico, que en México nosotros le decimos taco a la fajita o fajita al taco, pero en realidad el taco mexicano tiene esta dimensión. 13,5. De hecho, nosotros le vendemos a la mayoría de los restaurantes mexicanos acá en Chile. Justo anoche se abrió el de Punta Arenas, o sea, ya estamos de Arica a Punta Arenas, estábamos hasta Puerto Montt nomás. Luego tenemos 2 tamaños de 17 y 21 que O sea, son, como esos con sí son wraps. para fajita. ¿O un wraps, el más grande? Hay uno más grande, de 24, que es para wrap. Entonces los Parece veganos... pizza ese. Es un poquito más chiquitito que el burrito, que, viste, cuando tú pides un burrito en este... Sí, Va pero envuelto de otra bien manera. cuadrado, Sí. Anda por ahí. Y los veganos le dan un montón de uso, o sea, tú puedes hacerte un taco o las sobras del fin de semana que te quedaron, tú lo echas en la tortilla, un poco el mismo uso que se le da hoy día a la tortilla de trigo. Sí, en Centroamérica lo comen como pan, están los platitos Como pan. con tortilla y ahí tú estás comiéndote un plato cualquiera y agarráis la tortilla, le echáis arroz, le echáis un poquito de poroto negro y te lo comí, como pan. Exactamente. Pero, por ejemplo, los veganos hacen tortas de verdura, la clásica torta de verdura. Ah, como de que nosotros llamamos panqueque, que hacíamos nosotros de chico. Exquisito. Le ponen tortilla de maíz y te queda... Palta dentro, no, con le ponía La choclo no, atún. po. Le ponís zanahoria. No, choclo también, pues, maíz. Claro, sí. El choclo es maíz. Y Atún. son... Todo exquisito. Y es súper versátil, por ejemplo, con estas galletas, que son unas galletas redondas, que nosotros las hicimos, pues estas se las vendíamos al Hotel Sheraton. ¿Ya? Y ellos montaban unos ceviches y tártaros en estos platos, no sé qué. Pero un día una banquetera nos dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer alfajores saludables para niños. Y hace alfajores con estas galletas y manjar con tagatosa. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque el maíz es muy versátil, o sea, tú con lo que lo combines te va a quedar rico, realmente tiene esa propiedad. Y no tiene sal. Muchachos, quiero hacerte una pregunta. Tenemos que ir a la pausa, pero te voy a dejar plantear una pregunta, porque a mí no me quedó claro al principio y ahora sí me está quedando mucho más claro que tú solucionaste tu problema de esta subida y bajada de peso porque te diste cuenta que el problema era el gluten, ¿no es cierto? Claro, Quiero que conversemos de eso a la vuelta, ¿te parece? Sí, perfecto. Ya vamos y volvemos aquí en Mamá al 100. Está buenísimo. Similac 3 trae la primera fórmula con HMO a Chile. El HMO presente en la guatita de los niños alimentados por mamá apoya el desarrollo de tu hijo, protegiéndolo de adentro hacia afuera. Tu Similac 3 de siempre, ahora con HMO. Protección y fácil digestión. Consulta con tu pediatra. Siéntete siempre lista con el nuevo Beat Sensitive Touch. Su cabezal ajustable permite recortar las cejas con mayor precisión. Recorta el vello en las zonas más sensibles, incluso en la ducha. Nuevo Beat Sensitive Touch. ¿Qué esperas para probarlo? Vivieron hace millones de años. Cuando uno observa por primera vez un espécimen tan espectacular, queda sorprendido. Dejaron una huella imborrable. Sabemos cuán grandes eran. Lo que no sabemos es qué tan musculosos. Y hasta el día de hoy queremos saber todo sobre estos gigantes. Cuando se busca una molécula en un dinosaurio de más de 67 millones de años, no nos podemos dar por vencidos. Dinos, sábado a las 20 horas en TV+. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. And then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace
encontramos de vuelta después de tanto tiempo, esta vez en mi casa. Conoce las recetas de Narda. Tengo una especie de jalea de maracuyá que lo hice con la pulpa de maracuyá, un poco de almíbar y lo cocinamos. Menús sencillos pero con detalles que harán de la comida un momento placentero. En un ambiente relajado y con amigos. Vos venís cuando hay postre, ¿no? Y sí. Ven a lo de Narda, domingo 18 horas en TV+. Estamos hablando de cómo alimentarnos de mejor manera y manera más saludable, y nuestros hijos también, obviamente es importante alimentarlos de manera saludable desde que nacen. En el primer año de vida comienza un proceso maravilloso, comienzan a dar sus primeros pasos y a decir sus primeras palabras, y es muy importante también que en esta hermosa etapa de su vida nos propongamos cuidar su nutrición, y para eso tengan un excelente compañero que es Similac 3 con HMO, porque el bienestar y alimentación de nuestros hijos es lo más importante. Por eso Similac 3 con HMO es tu mejor aliado en esta etapa, porque si su guatita está bien y él está bien protegido, como mamás estamos tranquilas. Tu Similac 3 de siempre, ahora con HMO, protección y fácil digestión. Consulta siempre con tu pediatra. Habíamos dejado plantear la pregunta para ti, Valentina, con respecto a eso. Tú estos altos y bajos en peso que te estabas hinchando, ¿te diste cuenta que fue el gluten? Y después de eso, o sea, eso fue lo que dijo ella. El gatillante. Esto fue lo gatillante de lo que me pasaba. Sí, y bueno, y también el tema, digamos, de... Es que es un cambio integral de hábitos. Yo siempre trato de explicar que nosotros en Club Orgánico trabajamos con ingredientes orgánicos libres de gluten, lácteos y azúcar refinada. Y al centro está la calidad nutricional de los ingredientes y de las materias primas que utilizamos. Siempre digo que no es solamente por la etiqueta de libre de gluten, porque sí, sino que tiene que ver con que consumamos el grano entero, granos que no tienen gluten. Preocupémonos de nutrirnos bien. Por ejemplo, no es lo mismo consumir arroz blanco que arroz integral. Eso lo estoy diciendo como a nivel general. No es lo mismo por el nivel de fibra que comentaba Andrés. Él habla del grano entero. Es lo mismo. El arroz integral es el grano entero. El arroz blanco le quitan toda la capita de fibra. La avena instantánea no es lo mismo que consumir la avena integral. Y así, digamos, nosotros molemos la quinoa, hacemos nuestras propias harinas de quinoa, de arroz integral, utilizamos harinas de coco, de trigo sarraceno, de mijo, de cereales que no son tan conocidos, pero que tienen un valor nutricional súper alto. Con este cambio de consumir estos granos, también, por ejemplo, el pan que hacemos nosotros es con estas harinas, con masa madre, consumiendo adecuadamente frutas, verduras, bajando, digamos, por supuesto, nada de azúcar refinada. Sí, por supuesto que vi cambios y sí se han sostenido en el tiempo. Yo estoy casi como para traerles una foto del antes y el después. Sí, yo estaba pensando. Tenemos las páginas de ambos para toda la gente que quiera comprar, que quiera googlearlos. ¿Dónde los encontramos en Instagram? Sí, Club Orgánico. Cluborgánico.cl o Club Orgánico. Andrés, el caso nuestro, el Instagram es @sanitomaíz. Perfecto. Sanito con doble I, eso es importante. Sanito. Sí. Porque estamos sanitos. Muy sano. Sanito. No, se pasaron y lo felicitamos. De verdad, muchas gracias por haber venido. Un tema que podríamos estar el programa completo hablándolo, pero de verdad que ustedes saben como la televisión, les agradecemos mucho que estén aquí y los queremos invitar a ver algo porque yo sé que a ustedes les gusta esta experiencia que vivimos nosotros. Bueno. ¿Quieren verla? Vamos.